Hoy es miércoles y nos da muchísimo gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde en esta semana de aniversario de recuento para entender lo que ha sucedido a lo largo de 3 años por esta crisis de salud que se ha convertido, como nos decía ayer nuestro invitado, en un problema integral. Hoy estaremos hablando de cultura. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y es que durante la pandemia las actividades culturales de nuestra universidad se reinventaron y se expandieron. A partir de la creatividad y también de la disposición de muchas personas, este tema se mantuvo como una herramienta de acompañamiento durante los momentos más difíciles y precisamente de esto platicaremos más adelante. Comenzamos. Como sabemos, la difusión de la cultura es uno de los ejes de nuestra universidad y conscientes del papel que juega en el desarrollo más bien de una sociedad, pues nuestra coordinación de difusión cultural se dio a la tarea de generar diversas estrategias para ofrecerle al público alternativas de calidad. Después de la crisis, ¿en qué punto está nuestra cultura universitaria y hacia dónde camina con las enseñanzas de la pandemia? Para hablarnos sobre este tema nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM el maestro Juan Meliá, quien es director de teatro, artista, académico y me parece que principalmente promotor cultural. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Juan. Pues hay muchas preguntas, pero el tema es uno mismo. Estamos hablando de cultura. ¿Qué significó la cultura en términos de pandemia? Porque por supuesto la prioridad parecía era la salud, los temas económicos después. ¿Qué lugar jugó la cultura? Bueno, creo principalmente que fue lo que siempre ha sido, pero de manera más enfática, un lugar de encuentro, ¿no? En toda actividad cultural existen dos figuras básicas a atender: los y les creadores y el público. Esas dos figuras tienen procesos muy complejos y durante la pandemia nos dimos cuenta que en ambos casos estaban siendo afectados. En todas partes del mundo, y se hizo igual en nuestro país, enseguida empezaron las preocupaciones por la comunidad de arte, la comunidad de cultura, todos los que en ella trabajan, crean y viven de ella. En este caso es una comunidad que estaba siendo sumamente afectada porque todo se estaba poniendo en pausa. Por consiguiente, su forma de vida económica, también social, pero sobre todo económica, estaba quedando en un nivel casi en ceros, ¿no? Claro. Y por otro lado, el público se encontraba, nosotros mismos como público, en que nos podíamos principalmente comunicar ya solamente o encontrar a través de las redes, a través de la televisión. Entonces se dio algo realmente muy particular para el público, que era que aquellos que gustan ir a un concierto, encontrarse en un museo, ir a ver una obra de teatro, no tenían esa posibilidad. Y esas dos figuras fueron realmente las que tuvieron que reconstruirse totalmente. Reconstruirse, y yo lo tenía aquí como reinventarse, que es algo que se tuvo que hacer de forma además urgente, considerando pues las necesidades, como bien dices, por una parte de este público, pero también de los creadores. ¿Cómo desde nuestra universidad se planeó un poco, se repensó, se propuso esta estrategia de acompañamiento, de encuentro, a pesar de no estar de forma presencial, Juan? Mira, empezó enseguida cuando se dio la posibilidad de que nos íbamos a ir a casa todos. Fue algo muy duro, fue algo que tuvimos que aprender a vivir juntos, y en Cultura UNAM, en ese momento coordinados por Jorge Volpi, nos encontramos en un momento complejo, apasionante, pero al mismo tiempo lleno de incertidumbre. Sí. Recuerdo reuniones que teníamos los directores de área, los coordinadores de área con Jorge Volpi, en donde nos preguntábamos qué iba a pasar, hasta que llegó el momento de irnos a casa. Después de eso, desde casa, se decidieron cosas muy importantes. Lo primero, el presupuesto debía ejercerse integralmente en Cultura UNAM. No se podía destinar a construcción, a compra de equipo, se tenía que dirigir a
generar productos, proyectos hacia el público y a dar trabajo a la comunidad cultural del país. Esa fue la principal lección que yo pondría en la mesa. Después, creo que también fue muy importante el que no sabíamos qué estaba pasando. Por consiguiente, no sabíamos cómo nos iba a impactar. Y empezó la preocupación tanto por generar procesos de creación sumamente participativos, muchos de ellos donde hasta el público podía crear a través de concursos nacionales, algunos internacionales, y con un nivel de afectación muy diferente entre las disciplinas. No era lo mismo el cine o la música, que tenían ya salidas por otros canales, más allá de un cine o más allá de ir a una sala de conciertos. Ya escuchamos todos desde hace muchos años música en casa, tenemos nuestras grabaciones, tenemos muchas cosas. En cine también, estamos suscritos a N canales para poder ver películas, series. Entonces no había tanto problema más que en la producción y en la asistencia a las salas. Pero en otras disciplinas, como la ópera, por ejemplo, que fue brutalmente afectada, la danza en todos sus desarrollos o el teatro, hubo grandes problemas. El intermedio quedó, y de manera sorpresiva, la literatura, lo cual me parece un muy buen síntoma. Hubo como una especie de boom de lo literario, porque los canales, tanto del libro que tenías en tu casa, como el que podías comprar por diferentes medios, no se afectó tanto. Pero en realidad todas las cadenas de valor de producción y de contacto con el público fueron afectadas. Y también los procesos de producción y creación. Por consiguiente, en la UNAM, en Cultura UNAM, lo que se empezó a pensar era cómo pensamos lo que estamos viviendo, ¿no? Y se empezaron a desarrollar desde mayo, ¿no?, estudios nacionales bajo el modelo, en primer lugar, de revisar cuáles fueron las afectaciones para la comunidad de arte y de cultura en el país. Eso también sucedió en diferentes partes del mundo. En cierto momento hubo otras instancias que nos criticaron porque era muy temprano. No sabíamos cuánto iba a durar. Había que actuar, claro. Había que destinar recursos, seguir trabajando y al mismo tiempo analizar qué se necesitaba. Y se crearon al principio dos proyectos que iban de la mano. Primero fue el documento para salir de terapia intensiva, que un grupo de más de 30 especialistas analizó por disciplina y por disciplinas que tenían vasos comunicantes qué nos estaba pasando y qué podíamos ofrecer y cómo salir de lo que estaba sucediendo. De esa terapia intensiva. Pues, obligada, forzada. Claro. Pero al mismo tiempo que se estaban trabajando estos textos, se desarrolló una primera encuesta nacional dirigida a preguntarle a la comunidad de arte y de cultura del país, gestores, gestoras, creadoras, creadores, curadores, directores de museo, qué les estaba pasando, cómo estaba encontrándolos. Y aparecieron cosas que tal vez sabíamos desde antes, pero que en la operación cotidiana y el día a día eran de alguna manera subsanadas con el trabajo. Aquí el problema es que la seguridad social y la atención médica, los seguros, estaban en gran riesgo en cuestión de la comunidad. Fue una de las primeras cuestiones que salió. No tenía un nivel de seguridad social alto la gran mayoría de la comunidad cultural del país. Y eso se empezó a ver. Otra de las cosas fue el recurso que se tenía para afrontar los siguientes meses. La comunidad cultural vive al día, la gran mayoría de ella. Por consiguiente, si esto se alargaba y no había vías de entrada de recursos, no tenían más la mayoría que para 2, 3 o 4 meses. Y eso era algo que generaba una enorme incertidumbre, a la cual Cultura UNAM, la UNAM respondió dando trabajo, ¿no? Fue una acción de política cultural clave en ese momento. Fue un documento complejo de desarrollar porque todos estábamos ya en casa, claro, viviendo en la incertidumbre, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un momento de absoluto compromiso, ¿no? Había que contactar con maestras, maestros, alumnas, alumnos, alumnes, el público que habitualmente asistía a las diferentes actividades, había que estar con ellos. Y ese fue el segundo estudio.
Ya para el segundo semestre nos preocupamos por desarrollar un segundo estudio que abarcó el preocuparnos por los hábitos y costumbres de quien sigue lo cultural. Claro. Estaba sumándose más gente, estaban dejando de asistir a lo digital o no. Y se cubren así estas dos preocupaciones que nos platicabas al principio. Por un lado, la comunidad creativa, tenerla protegida, y por el otro, el público, tenerlo o seguir teniendo este contacto a pesar de las circunstancias. Por supuesto, eso sucedió al principio, nos fuimos, yo lo tengo muy claro, un mes, nos íbamos a ir al confinamiento un mes y fue algo de mucha incertidumbre, no entendimos en ese momento y que íbamos a estar, o más bien no sabíamos en ese momento que íbamos a estar mucho tiempo más. Durante 3 años ha habido distintas etapas, Juan. ¿Cómo se han ido transformando? Pero más que eso, cómo estas distintas etapas y esos distintos aprendizajes se mantienen para volver desde hace ya varios meses también, hay que decirlo, a este reencuentro, que la reinvención continúa para estar en contacto tanto con el público como con los creadores. Bueno, te voy a contradecir un poco. A ver. Mi opinión es que no sé si aprendimos muchas cosas. Ok. ¿Por qué? Seguridad social para los artistas, ¿no? Es algo que creo que debe seguirnos preocupando y más que antes, ¿no? Por lo que hemos visto, no se ha incrementado, ¿no? Sí. Segundo punto, el nivel de asociación entre los integrantes de la comunidad de artes en general. Estamos muy divididos, la pandemia nos encontró divididos, las asociaciones no estaban teniendo una vida constante, ¿no? El nivel de voz de la comunidad estaba sumamente explosionado y hoy día, está igual. Creo que ahí tenemos un problema a resolver, que necesitábamos, sí, olvidar la pandemia, necesitábamos reencontrarnos en el espacio presencial, necesitábamos reactivar todos los procesos económicos, absolutamente de acuerdo, pero debimos aprender algo más y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar por aquellos que fallecieron, ¿no? En la comunidad teatral, por ejemplo, de verdad, las personas que perdimos fue un número muy grande, ¿no? Y por otro lado también, el nivel de poca información que teníamos sobre cómo vive cada una de las disciplinas, de dónde vienen los recursos, hacia dónde se destinan, cómo se reparten. Todo eso nos encontró al principio de la pandemia en una absoluta crisis de información. Hubo 2 cosas que creo que se incrementaron durante la pandemia, de manera muy importante y que ojalá no se nos olviden. Hablar, dialogar como comunidad, preguntarnos qué estaba pasando, preguntarle al otro, ¿cómo estás? Claro. ¿Tienes dinero? ¿No tienes? ¿Qué está pasando? Creo que eso no se nos debe olvidar por lo que nos sucedió a todas y todos en pandemia. Es algo que traemos tatuados, sobrevivimos una pandemia, pero debemos ser mejor sociedad y mejor comunidad cultural. Creo que es un punto que se nos está olvidando muy rápido por la necesidad de convivir, pero también de tener recursos. Y esos puntos de encuentro creo que lo estamos dejando muy atrás, muy rápido. ¿Cómo hacerlo, Juan? Es decir, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque hay cosas que, por supuesto, me parece, se hicieron bien, esta reinvención de volver a las pantallas, de adaptarse de muchas maneras, aún entendiendo las diferencias de cada una de las disciplinas, de poder llegar quizás a este público más amplio, a esta sociedad que estaba pues ahí también como muy necesitada y con una visión distinta porque estábamos viviendo una situación distinta. ¿Por dónde seguir? ¿Cuáles son los retos en este momento después de todo este tiempo y quizá de las pocas lecciones aprendidas y aplicadas? Creo que hay muchos canales de aprendizaje. En primer lugar, estamos en Cultura UNAM, trabajamos con creadoras, creadores. Creo que es muy importante tener datos de cómo es la vida en cada una de las disciplinas realmente. Eso es algo que vivimos de manera muy particular con falta de información durante los primeros meses de pandemia
Y poco a poco, con estudios desarrollados desde Cultura UNAM, desde la Secretaría de Cultura Federal, desde diferentes instancias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o en la Comunidad Europea, nos dimos cuenta de que esos estudios no los veníamos haciendo y que era y es necesario seguirlos haciendo en cada disciplina y de manera constante. Lo segundo es el recuperar el valor de la asociación, de la comunidad, ¿no? Creo que es algo absolutamente indispensable. Creo que es algo que en los 60, 70, 80 fue un boom a nivel mundial dentro de diferentes comunidades de producción, de trabajo, pero que en nuestro país, en las 2 últimas décadas, se nos había olvidado, ¿no? Y podemos verlo en que sí existen, por ejemplo, algunas asociaciones, la ANDA, por ejemplo, en el caso de actores, pero que otras asociaciones estaban realmente muy reducidas en su actividad. Y eso se vivió en los primeros meses de la pandemia, el cómo conectar como comunidad. Empezaron a trabajarse otras formas. Por otro lado, creo que también algo que debemos no olvidar, además de este diálogo entre todas y todos, fueron los procesos académicos que rebasaban el aula, ¿no? Las redes, los diferentes procesos formativos que se daban vía todo procesos de ámbito de televisión o todo inscribiéndote a cursos a distancia, fue algo que tuvo un incremento brutal, precioso, ¿no? Y creo que también se nos ha olvidado un poco, ¿no? Y eso nos facilitó en ese momento que gente de muy diferentes regiones participara, ¿no? Eso genera procesos, diría yo, hasta de descolonización, de descentralización. Claro. Y creo que olvidarnos de eso es delicado, ¿no? Porque, perdón, han pasado 3 años y tan rápido por la necesidad de estar en lo presencial y de trabajar, olvidarnos lo que vivimos, creo que es algo que puede ser reclamado después por las generaciones que nos van a seguir si no somos conscientes de que tenemos que ser mejores. Y no hubo ninguna forma de ser mejores durante la pandemia que no fuera en comunidad. No hubo ninguna. Todo lo que era individual era absolutamente reducido. Era desde nuestra casa. Pandemia nos enseñó a estar juntos desde la distancia. Y creo que es algo que debemos gritar por seguir haciendo. Y que si como comunidad, como generación, no atendemos, estaremos olvidando a quienes fallecieron, estaremos olvidando lo que vivimos, lo que sufrimos como familias, como comunidades creativas, como sociedad en general. Estamos olvidándonos del otro como individuos, que es algo que sí tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad, no de las instituciones, no de las autoridades, no de lo que han hecho o no hicieron otros países, sino de lo que hacemos todos y cada uno de nosotros como personas, como individuos, y está ahí pues la esencia de esta tarea que es medular, que no es una tarea accesoria, que es la cultura, es lo que nos hace humanos. Es principalmente algo que nos distingue. En pandemia también creo que nos dimos cuenta de las diferencias y ampliamos el concepto de lo que era cultura, ¿no? Hubo, por ejemplo, un enorme boom en pandemia de el querer tejer, cocinar, actividades que a veces veíamos como menores, pero que forman parte de nuestra vida real, ¿no? Y eso, hubo un estudio precioso en Estados Unidos donde preguntaron al público, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo durante la pandemia? Y hubo incrementos realmente importantes de otro tipo de acciones que ya veníamos olvidando. Creo que eso es muy importante. La lectura tuvo un auge realmente importante, ¿no? Y podemos hablar de todas y cada una de las disciplinas, pero con lo que creo que podríamos cerrar es con la importancia de escuchar y de escucharnos como comunidad. Juan Meliá, muchísimas gracias por estos minutos, por ayudarnos a hacer no solamente el balance, sino ponernos en perspectiva de lo que nos toca hacer como personas y también como miembros de esta comunidad de Cultura UNAM. Muchísimas gracias por estos minutos y nos seguimos viendo aquí y también en el Centro Cultural y en todos estos espacios dedicados a la difusión de la cultura. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros.
Muchas gracias, Juan. Y bueno, sabemos que cuando la pandemia iniciaba en México, aquí en este espacio, recibimos la visita de distintos epidemiólogos que nos iban dando su opinión acerca del dinamismo que podía presentar esta pandemia. Tal es el caso de la doctora Patricia Clark Peralta, a quien escuchamos enseguida y quien nos acompañó en esta tercera emisión de La UNAM Responde. Si nosotros tenemos algún síntoma respiratorio, no debemos de salir a la calle. Debemos de quedarnos en casa y observar cuarentena, que en este caso es como quincena, porque son realmente 2 semanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No acelerarnos a correr porque tenemos un poquito de tos, sino esperar en casa y realmente ir al hospital si tenemos síntomas más graves. ¿Para qué? Para no colapsar nuestro sistema de salud. Si nosotros llega el momento en donde sí tenemos restricción a la hora de poder respirar y que tenemos fiebre y que tenemos una tos seca, entonces sí es el momento de tomar el camino de ya la atención médica formal. Mientras eso suceda, hay que estar guardadito en casa. ¿Qué son las... Escuchemos ahora a Jacobo Dayan, quien nos habla sobre Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos, que fue espiado por el ejército a través de la red Pegasus. Buenas tardes. Cada día conocemos más sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, el asesinato a manos del ejército de 5 jóvenes. Primero el ejército negó los hechos, luego los aceptó. Después vino una andanada de descalificaciones, de revictimización a los jóvenes diciendo que estaban vinculados con el crimen organizado. Se ha probado que no tenían ni armas, ni drogas, ni nada. Ahora lo que sabemos es de que el defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, ha sido espiado por parte del ejército con software Pegasus desde hace años y se le vincula, según el ejército, con el crimen organizado. De nuevo, falso. La militarización del país continúa. Las Fuerzas Armadas no rinden cuentas, trabajan de manera opaca y continúan cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos. La militarización de la vida pública es un riesgo. Echar pasos hacia atrás nos llevará años. Es necesario levantar la voz para frenar la militarización de la vida pública. Buenas tardes. Enseguida, UNAM Global nos acerca a un tema en el que debemos estar atentos. Gallinas, gallos, pavos, patos y aves silvestres han muerto en todo el mundo debido al actual brote del virus de influenza aviar H5N1. Los primeros casos de infección humana derivada de aves de corral se registraron en Hong Kong en 1997. En México, de octubre de 2022 hasta la última semana de enero de 2023, se han registrado casi 6 millones de animales afectados, de acuerdo con Senacica. Tenemos la pandemia de influenza aviar más grande de la que hayamos tenido noticia. Hay aves infectadas en muy altos números en Asia y Europa y también a todo lo largo ya del continente americano. Recordemos que las rutas migratorias empiezan por ahí entre septiembre, octubre, noviembre, dependiendo del clima, y las aves se siguen moviendo a Centroamérica y a Sudamérica. La alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud reportó que hasta la primera semana de enero de 2023, en 10 países del continente, incluido México, detectaron brotes del virus. El virus también se ha detectado en especies mamíferas como bisones, hurones y lobos marinos. Puede ocurrir dentro del organismo un intercambio de genes de los virus influenza que pudiera finalmente resultar en capacidades para que el virus H5N1 mejorara su capacidad de infectar a los humanos. Aunque es poco habitual el contagio a humanos,
Durante los primeros meses del año, se reportó el contagio de una niña en Ecuador, una mujer en China y 2 personas en Camboya. Por ello, es de suma importancia que las autoridades monitoreen la transmisión aviar para valorar tempranamente la posibilidad de contagio en humanos y tomar acciones como cercos sanitarios de manera inmediata. Contener la enfermedad, notificar a los veterinarios oficiales del ministro de Agricultura de cada país. Todo esto nos va a permitir responder mejor ante una contingencia de este tipo. Vale la pena destacar que para H5N1 contamos con vacunas. Si ocurriera el problema, se podría accesar a estas vacunas con relativa rapidez y también contamos con medicamentos que son útiles para este tipo de influenza. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Erika Ordóñez en la lengua de señas y invitándolos a que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto mañana 2:30 por TV UNAM. Adiós.